Un amanecer común y corriente en La Habana. Bien temprano comienza la lucha diaria del cubano. Los que tienen transporte particular como motos y máquinas se paran en los puntos de referencia para comenzar a transportar a las personas y así buscarse su dinero. El día amaneció muy movido, pero de un momento a otro puede cambiar toda la sensación de alegría que se respira en el día de hoy. Y es sencillamente porque hoy amanecimos con corriente. Pero todos con el corazón en la boca porque saben que en cualquier momento se puede volver a ir. Por esta razón, en los centros de trabajo del gobierno se está abogando por el trabajo a distancia, el teletrabajo, y las escuelas sufriendo los cambios que dictan vivir en un país en el que casi nunca hay corriente. A cada rato se suspenden las clases, lo que no parece una solución inteligente en medio de la crisis energética, teniendo en cuenta que en Cuba siempre se ha priorizado la asistencia estudiantil a la escuela sin tener en cuenta el rendimiento académico. Lo mismo ocurre con los centros laborales y la llegada obligatoria al trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde solo para marcar tarjeta, dejando la productividad al olvido. Simplemente ir a perder el tiempo al trabajo. Una tarea bien difícil en Cuba actualmente es la que salen a hacer muchos bien temprano en la mañana antes de que sea muy tarde y se acabe todo. Que con la escasez de comida que hay en Cuba, despertar temprano, hacer colas y estar en el tumulto es lo más inteligente que se puede hacer para poder comprar barato. Esta es la tarea más importante del día a día de un cubano actualmente. De lo contrario tendrás que morir en las MIPYMES. Pero con políticas económicas que aunque fracasadas se siguen aplicando y son las que terminan afectando al pueblo y a pequeños emprendedores. Esa que dice la lechera ahí, ¿qué es esto? Algo que se pudiera evitar permitiendo que los campesinos pudieran vender los productos directamente al pueblo, eliminando todos los intermediarios que solo hacen encarecer productos y precios. Y todo sigue empeorando, ya que para las pequeñas y medianas MIPYMES encontrar mercancía para vender será más complicado con el paso del tiempo, ya que las que solían abastecer de manera mayorista no podrán hacerlo. En un país donde hay tantos problemas con la alimentación no debería ser un problema ni una ilegalidad tan perseguida vender alimentos fuera de una casa. Otra de las tantas trabas que pone el gobierno. Como tampoco entiendo que un aguacate cueste 400 pesos. El alcoholismo es uno de los tantos males y enfermedades que hay en Cuba actualmente. Los borrachos en Cuba suelen consumir cualquier producto que contenga alcohol, con tal de saciar sus ganas de beber. Sobre todo, los demás escasos recursos suelen tomar chispa de tren, que es como se le dice en Cuba al alcohol más malo, que esto puede ser alcohol colado o cualquier invento que se les ocurra. Caminando por las calles te los puedes encontrar en cualquier esquina. Incluso se te acercan para hablarte de cualquier cosa. Una de las tantas cosas que enfrentan a diario los ciudadanos cubanos y los extranjeros es la escasez de agua. Normalmente cuando uno visita un país es para tener la mejor de las experiencias posibles. Puedes ver en las calles muchos salideros de agua. Esto da el traste con la escasez, ya que el agua que debería llegar a sus casas se escapa por las tuberías rotas, lo que provoca que en muchas partes de La Habana no llegue el agua durante mucho tiempo, trayendo también consigo que la gente tenga que alquilar camiones cisternas que tienen un costo de entre 5,000 y 8,000 pesos, costo que no lo puede pagar una sola persona, viene siendo el salario de un médico.
un licenciado o un ingeniero. Una contradicción en Cuba es que el costo de vida es bastante elevado teniendo en cuenta el nivel adquisitivo de las personas. Lo puedes notar en el costo de los servicios que se ofrecen, como las máquinas o carros, o algo tan simple como la comida, más si vives alquilado y no tienes la famosa libreta de abastecimiento. Métele. ¿Ya? Ya. Padrino, cobre, pegado. 2,5. Cubanos y extranjeros visitan lugares muy distintos en Cuba. Y esto puede ser contradictorio, ya que si observas estas imágenes es la zona más concurrida de La Habana. Y no por ser bonita, sino porque es la zona que los turistas quieren conocer. Y si hay turistas, hay cubanos. Quieren estar ahí para así poder jinetear, que es buscarse un extranjero para que los saquen del país. Y ya que hablamos del turismo, el turismo en Cuba ha cambiado mucho en los últimos años. De tener muchos turistas canadienses, ahora pasamos a tener muchos turistas rusos y chinos, o con rasgos asiáticos bien marcados, que para nadie es un secreto que no deja las mismas ganancias que antes, ya que estos extranjeros en su mayoría vienen por paquetes turísticos, los cuales tienen todas sus actividades programadas y limita la libertad de movimiento, permitiendo así un mayor control en las actividades extras, cosa que aunque no lo creas, siempre están supervisadas. Supervisadas en negocios en los que aparentemente solo venden artesanía, tanto en un gran centro como este, como dentro y fuera de las casas. Además de los carros clásicos que se encuentran por toda la ciudad, brindando recorridos predeterminados por algunas partes de la ciudad. Una particularidad que tiene este negocio es que mantener estos autos antiguos en muy buen estado con las limitaciones que hay en Cuba es bastante costoso, y que en los últimos tiempos en Cuba están ocurriendo muchos accidentes de tránsito. Y aunque no siempre están vinculados estos autos, muchos denuncian el mal o poco actuar de las autoridades que en la mayoría de las ocasiones no hacen nada. Mejores y peores épocas de Cuba ha visto esta ciudad de más de 500 años de fundada. Para algunos puede ser la mejor época de Cuba porque es lo único que han conocido, pero para otro será la peor etapa de toda su historia. Pero en comentario pueden dejarme dicho qué creen de esta etapa, incluyendo el mal llamado periodo especial, con familias enteras dependiendo del turismo. La renta de vivienda era de los mejores negocios, con una variación de precios, sobre todo teniendo en cuenta la zona en la que te rentes, ya que no es lo mismo La Habana Vieja, Centro Habana, que rentarte en El Vedado, que igual es el centro de La Habana, pero a los turistas no les llama mucho la atención. Sé que muchos quieren venir a Cuba para vivir el comunismo en todo su esplendor, pero ten en cuenta que en tu visita a Cuba puedes rentarte en hoteles que, siendo sinceros, es donde único vas a disfrutar de agua y corriente las 24 horas del día. Yo te aconsejo que si decides venir a Cuba y vivir el comunismo, se renten en casas particulares, ayudando también así directamente a una familia cubana y a los negocios locales. También tendrás el privilegio de conocer de primera mano la cotidianidad y el día a día del cubano, su realidad y su gente. Si eres de los que quiere venir a Cuba, déjame en comentario desde dónde me ves y estaré encantado de leer tu comentario y responder cualquier pregunta.
Una de las zonas favoritas de los extranjeros, no sé por qué, pero los guías siempre los llevan a esos lugares como el Cristo de La Habana, el Parque Central, que sí, son sitios bonitos, pero no es el lugar que los cubanos vamos a conocer. Muy cerca de este último se encuentra uno de los lugares más famosos y llamativos para los turistas, el Bar Floridita, en la cual puedes pagar con dólares o euros, ya que los pesos cubanos se devalúan cada día. En las postales turísticas no muestran las áreas que convergen con las zonas aledañas al casco histórico, mientras en partes muy marcadas de la zona se inyectan recursos para mantener su estatus. En un país como Cuba, que el gobierno tiene todo monopolizado, al parecer el deterioro y la basura acumulada por montones no se ve como un problema, ya que su acumulación forma parte del ambiente y se convierte en criaderos de mosquitos y ratas, trayendo enfermedades como leptospirosis, dengue y oropuche, una realidad que afecta en la actualidad, que entre otras son razones suficientes para que el turismo decida moverse a otras islas caribeñas que brindan una experiencia similar, pero sin comunismo. Buscando un futuro mejor, los jóvenes deciden irse del país, porque ¿qué se puede esperar de un país en el que cada decisión que se toma es para empeorar la vida de sus habitantes? Y la otra parte de los jóvenes que no se va del país es porque no tiene los recursos para pagarse una salida de Cuba, que es bastante cara. En cualquier país del mundo las personas trabajan para estar mejor cada día, pero en Cuba, hagas lo que hagas, la frase de orden es: siempre se puede estar peor.